Gracias, y siguiendo con esta serie del libro de Romanos, vamos a dedicar algunas semanas a estudiar acerca de los dones que la Biblia habla del Espíritu Santo. ¿Sí? En Romanos vamos a tener abiertas nuestras Biblias en el capítulo 12, que se acaba de leer. Y aquí en este pasaje de hoy que acaba de leer Federico, habla de por lo menos 7 dones, 7 capacidades que el Espíritu Santo da a los creyentes. ¿Sí? Aquí en Romanos se mencionan 7: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, el don de repartir o dar, don de dirigir o presidir, y el don de la compasión o el don de la misericordia. ¿Sí? Pero existen muchos dones más, muchas capacidades más que Dios da para que les sirvamos y nos ayudemos unos a otros. La Biblia dice que todo creyente, toda persona que ha puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador, tiene por lo menos un don, una capacidad dada por Dios para que tú seas de ayuda y bendición a otra persona. ¿Sabes cuál es el tuyo? ¿Sabes cuál es tu don? ¿Sí? Porque si no sabes cuál es tu don, vas a estar haciendo muchas cosas para Dios, pero no vas a poder experimentar esa alegría que viene de poder ser de bendición para alguien, de que Dios te use para ser de ayuda, de bendición para alguien. Sí, ya cuando estudiamos hace ya no sé cuántos años atrás el libro de Efesios, vimos algunos dones, pero esta vez queremos detenernos un poquito más a fondo, cada uno a partir de la próxima semana. Así que si tú eres nuevo en la iglesia o hace poco que conoces al Señor Jesús, yo te invito a que abras bien tus orejas, a que no faltes los próximos domingos y escuches bien, porque tal vez estés descubriendo qué capacidad Dios te dio para que tú puedas ser de ayuda a la persona que tienes al lado. Y qué capacidad Dios te ha dado especial para que tú le puedas ser útil, servirle. Y si eres viejo en la iglesia, pero aún no conoces, claro, viejo en la iglesia dije, y aún no conoces o no estás seguro cuál es el don que Dios te ha dado, dice la Biblia que Dios le dio a todo creyente un don por lo menos, pídele a Dios que Dios te hable, como hizo Juliana, y dile: Señor, muéstrame, enséñame, ¿qué es lo que tú me has dado? Y ayúdame a ponerlo en práctica. Y yo te aseguro que puedes descubrir un mundo totalmente nuevo, ¿sí? Un mundo de alegría, cuando uno empieza a servir, a hacer cosas para otros, por amor a Dios. Así que vamos a tener abiertas nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, versículo 3 hasta el 8, y lo voy a volver a leer. Romanos capítulo 12, versos 3 hasta el 8. Dice así. El apóstol Pablo dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos somos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, capacidades, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, use conforme sea la medida de la fe, si el de servicio, en servir, si el que enseña, que se dedique a la enseñanza, el que exhorta o anima, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Y aquí habíamos visto el versículo 3, las semanas anteriores, dice: digo pues que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y aquí, en otras palabras, Pablo nos dice: no te creas mejor que los demás. La Biblia dice que nosotros debemos ver a los demás como mejores que uno mismo. Esa es una regla que la Biblia nos da. Dice: mira a las personas y piensa que son mejores que tú. Considera a los demás como mejores que tú, que
que ti mismo. En otras palabras, una persona que se cree mejor no va a valorar al resto y va a mirar a los demás con menosprecio o los va a mirar con ojo crítico, ¿no? No va a valorarlos. ¿Sí? Si en el cuerpo la mano empieza a sentirse que es todo, no va a valorar el pie, ni el ojo, ni el oído. ¿Sí? Entonces lo mismo sucede con nosotros los cristianos, que somos entre todos un cuerpo, dice la palabra de Dios, y dice no creas tú que eres mejor que los demás. ¿Sí? Porque todo conflicto, ya sea en la iglesia, en el matrimonio, en la familia, empieza cuando uno empieza a pensar, no entiende nada, yo tengo la razón. Y entonces uno empieza a pensar que uno es mejor. Así que si tú crees que eres mejor que otras personas, vas a pensar, ¿por qué todos no pueden ser como yo? ¿No? O ¿por qué mi esposo no puede ser como yo? ¿Por qué mi esposa no puede pensar como yo? Vas a pensar de esa manera. Y si tú piensas que tú eres mejor, vas a pensar, ¿por qué esta persona no se da cuenta si está tan claro todo? ¿Sí? Y no vas a valorarlo. Número 2 también dice, y habíamos dicho las semanas anteriores, que tampoco te creas menos que los demás. No te creas menos que los demás. Porque una persona que se siente menos que los demás siempre va a estar buscando llamar la atención. ¿Sí? Vas a estar pensando, caramba, ¿cómo no se dan cuenta lo que yo valgo? Y vas a estar buscando llamar la atención. Vas a tratar de sentirte importante o estar preocupado por qué pensarán los demás acerca de ti. ¿Sí? Pero la Biblia dice que Dios nos amó y Dios nos creó, ¿sí? Para que nuestra vida tenga un propósito y todo lo que hagamos pueda ser para su gloria. Así que si tú, dice la palabra de Dios, formas parte del cuerpo, de la iglesia, dice no pienses ni que eres más, pero tampoco pienses que eres menos. Dios te puso, eres parte, Dios tiene un propósito, un plan, y eres importante en el plan de Dios. ¿Sí? Y dice, sino que piense de sí con cordura, equilibradamente. ¿Sí? Versículos 4 y 5. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La iglesia es como el cuerpo humano, donde cada persona tiene una función diferente. Y cada persona, aparte de una función diferente, tiene un carácter diferente, tiene capacidades diferentes y somos distintos. Y esto es importante. En la iglesia no todos somos manos, no todos somos pies, no todos somos ojo y no todos somos oreja. Cada uno ocupa un lugar especial. Y lo mismo sucede contigo, ocupas un lugar. Y esto es importante porque para entender esto y no enojarnos unos con otros. La vez pasada me llamó una persona que necesitaba consejería y el problema era que esta persona no hablaba mi idioma. Y entonces no hablaba español. Y me escribió con el traductor Google. Entonces, a pesar de que nos estábamos así intercambiando con el traductor de por medio, se podía sentir la angustia que esta persona tenía. Realmente estaba en una situación de angustia. Y yo me sentí cargada y con la necesidad de poder ayudarle. Y dije, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque yo no hablo su idioma, no puedo entenderle. ¿Y qué puedo hacer? Así que llamé a alguien que sí habla su idioma y le expliqué como la situación. Y yo pensaba que esta persona iba a salir corriendo a ayudarle, porque ya hablaban el mismo palabras, ¿no? Pero no fue así. Entonces yo le conté a mi esposo y él se ríe y me dice, definitivamente esa persona no está pensando como un pastor. Y ahí me di cuenta, es cierto. Es cierto, no es
que esta persona sea insensible o no le importe, o no es que es una persona que no tenga interés, sencillamente tiene otros dones. Entonces, ve las cosas de manera diferente. Muchos miembros, dice la palabra, no todos la misma función. Somos diferentes, somos muchos, pero no todos tenemos la misma función. Hay cosas que tú te vas a dar cuenta que otro no se va a dar cuenta. Y la palabra de Dios dice que Dios nos diseñó a cada uno con una capacidad especial para poder cumplir una función dentro del cuerpo. Así que si tú tienes don de servicio, las personas que tienen el don de servicio son muy detallistas. Ustedes saben por qué Lidia le dio gracias a Federico, porque en el curso de bautismo, todas las que están ahí adentro haciendo el curso de bautismo, que son un montón de gente, ¿no? Yo estuve un día solamente en la clase, venía Federico, que tiene el don de servicio, con una libretita y le preguntaba, ¿café o té? ¿Café o té? ¿Con azúcar, sin azúcar? ¿Con leche o sin leche? Y tomaba su lista y a las 9 que estaban ahí venía y le traía su cafecito con leche, sin leche, cortado, así y así su tecito. Y a cada una lo que... Y así durante todos estos meses que han hecho su curso de bautismo. ¿Quién puede hacer eso? Una persona que tiene el don de servicio. Yo no lo podría hacer, ¿sí? Y se acordaba hasta el detalle, porque yo estaba allí y yo le dije, yo tomo café sin azúcar, ¿sí? Y Olinda le dijo, el azúcar de Vivi me lo pones a mí, a mi café. Y le trajo su café con doble azúcar, ¿sí? Es decir, la persona que tiene el don para hacer eso va a estar en el detalle, cosa que otros no podemos ver. Y dice la palabra de Dios que somos muchos miembros, pero no todos tenemos la misma función. Por eso, cuando miras a la persona que está al lado, ten paciencia, porque no tiene la misma función que tú. No, muchos miembros, pero no todos la misma función. Versículo 4. De la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Sí? En 1 Corintios 12, también habla de que Dios dio en la iglesia dones, capacidades, ¿no? Para a cada uno de manera diferente. ¿Sí? 12, 18 hasta el 21. Ahora Dios ha colocado a los miembros, a cada persona, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y es lindo porque la iglesia es una familia. Y Dios hizo que seamos diferentes para que nos necesitemos unos a otros. Y cuando nos necesitamos unos a otros y el otro tiene lo que yo no tengo y yo tengo lo que mi hermano no tiene, entonces el amor crece entre nosotros y también podemos servirnos unos a otros. ¿Sí? En 1 Corintios 12, el mismo capítulo, versículo 25, dice que Dios hace de esta manera para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Cuando en la iglesia del Señor unos se preocupan por los otros, la gente que ve de afuera puede ver el amor de Dios y puede creer que hay un Dios vivo. ¿Sí? Así que siempre que se habla de capacidades o dones, vamos a encontrar también que se habla de la actitud que va acompañada, que es el amor y la humildad. No te creas mejor y el amor que debemos tener y la paciencia unos con otros. ¿Sí? Por ejemplo, en este capítulo 12 habla de los dones, ¿sí? Pero en el siguiente capítulo, el 13, habla del amor. ¿Sí? Habla del amor. Aquí en Romanos, volviendo a Romanos, donde estamos en el capítulo 12, también habla de los dones, de que Dios dio diferentes capacidades al cuerpo
para que nos necesitemos unos a otros. Y el versículo 9, después de hablar de los dones, dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Sí? Habla del amor unos con otros. Y la razón es que en la iglesia del Señor, las capacidades, los dones que Dios da a cada uno son para ser usados dentro del contexto del amor. Cuando tú empiezas a servir al otro por amor al Señor, un amor genuino al Señor y gratitud al Señor, entonces tu vida puede ser una bendición. ¿Sí? Si no tienes amor, por más que tengas capacidades, eso se va a convertir en un problema. ¿Cómo se demuestra el amor unos con otros? La palabra de Dios dice que el amor se demuestra sirviendo unos a otros. Dios nos perdonó, nos dio una vida nueva para que podamos servirnos unos a otros. Y para eso es que nosotros estamos en este lugar. ¿Sí? En el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Por el resto de los discípulos. Y él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Entonces cuida de la gente que yo amo. ¿Sí? El motivo de servir al Señor es ese amor a Jesús. Así que si Dios te dio dones y capacidades, es para que ocupes una función y puedas servir a las personas que tienes alrededor. Y cuando nosotros usamos esos dones que Dios nos da, esas capacidades, cada uno en su lugar, entonces todo funciona. Todo funciona como un relojito, ¿sí? Eso quiere decir que Dios le dio a cada uno algo especial. Dios te dio a ti un don especial. Pero nosotros somos diferentes. Aunque en la iglesia hay dos personas que tengan el mismo don, por ejemplo, el don de servicio, no todos somos iguales. Cada uno tiene su carácter, sus características, y entonces se hace una combinación única. Cada persona es una combinación única que Dios le da dones para poder servir. Es interesante que Dios podría hacer todas las cosas solo. Dios no necesita de ti ni de mí. Dios podría hacer todas las cosas solo, pero quiso que nosotros seamos sus representantes, que nosotros seamos sus brazos, seamos su boca, para ir a las personas y mostrarles su amor. Y Dios se arriesgó con nosotros mucho al hacernos el cuerpo de Cristo, al hacer que nosotros seamos las personas que mostremos a la gente cómo es Dios, el amor de Dios. ¿Sí? Cuando nacieron los gemelos, mis hijos, a mí me hicieron de urgencia una cesárea. Estaba programado un parto normal, pero los chicos nacieron por cesárea. Las mamás que sufrieron cesárea saben lo que estoy hablando. Un parto normal, a las 2 horas uno anda caminando por ahí. Pero una cesárea, al día siguiente, uno no se puede ni mover, porque es una operación, ¿no? Y a la mañana siguiente, después de la cesárea, me trajeron la comida y yo quise poner en mi boca la comida y me di cuenta que mi cuerpo no me obedecía. Quería agarrar, pero la mano no me obedecía. Quería comer, pero la boca no respondía. Y bueno, era por los efectos de los remedios. Y me di cuenta que tenía un cuerpo desobediente. Cuando el cerebro funciona bien y tú le estás diciendo a tu cuerpo, quiero que agarres esto y lo levantes y lo hagas así, y tu cuerpo no te obedece. Y no hay cosa más humillante que tener un cerebro que funciona bien, pero un cuerpo que no te obedece. Y en ese momento pensé en que el Señor Jesús dice que nosotros en la iglesia somos su cuerpo, ¿no? Y Él sabe lo que quiere hacer, quiere llegar a las personas, quiere amarlas a través nuestro, quiere hablarles la salvación a través nuestro, quiere tocarlas a través nuestro. Y nosotros somos el cuerpo. Y cuando nosotros somos el cuerpo desobediente, entonces el Señor se arriesga mucho, porque las personas nos ven a nosotros y a veces piensan o se llevan una imagen
equivocada del amor de Dios. Pero cuando nosotros, como decíamos antes, unidos al Señor Jesús, empezamos a servirle con lo que tenemos, a alcanzar el amor de Dios a otras personas, a abrazar a las personas en lugar del Señor, entonces las personas pueden ver a Jesús a través de nuestras vidas. Y ese es el propósito de Dios. ¿Sí? Dios podría hacerlo solo, podría enviar ángeles para que lo hagan, pero Él quiso elegirte a ti y a mí para que nosotros podamos amar a través de nuestras vidas y podamos llegar con su amor a mucha gente. Otras personas lo hicieron por nosotros y nosotros podemos hacerlo por otros. En julio del año pasado viajamos con Elvira a Argentina y estando en la iglesia vinieron dos hermanas, dos señoras, a las que Elvira con mucha paciencia les habló de Jesús, les enseñó acerca de la Biblia y les enseñó a andar en sus primeros pasos en la fe. Elvira tiene ese don de ir a la gente que no conoce y aunque no la conozca, decirle, ¿sabes qué? Hay un Dios que te ama y yo te quiero compartir que hay un Dios que te ama y que puede cambiar tu vida. Y ese día, esas dos señoras viajaron muchas horas y vinieron a encontrarse con ella y alguien le tomó una foto a ese momento en que se abrazaron, ¿no? Y este hermano de la iglesia tiene un don especial para ponerle un versículo o un pensamiento a cada foto que encuentra. Y puso esto: la consecuencia directa de amar a Dios es amar lo que Él ama. La consecuencia directa de amar a Dios es amar lo que Él ama. Si tú estás agradecido con Dios y amas a Dios, solito te va a salir amar lo que Dios ama. Dios ama a la gente. Dios no ama las cosas, Dios ama a la gente. Entonces, si tú amas a Dios, la gente va a ser tu pasión. Si tú amas a Dios, las personas, sus necesidades, sus vidas se van a volver motivo de tu amor. Si la consecuencia directa de amar a Dios es amar lo que Él ama. Si el Señor te preguntara en esta tarde, como le dijo a Pedro ese día, ¿me amas? ¿Qué le contestarías? ¿Me amas? Alguno por ahí dice sí o no sé. Alguno tal vez diga sí, yo te amo. Tú sabes que te amo. La respuesta del Señor es, entonces, apacienta mis ovejas. Ama a las personas que yo amo. Alcánzalas como yo quiero alcanzarlas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son tus dones? Número 1, la palabra dice que todos tienen, los que hemos creído, un don por lo menos. ¿No sabes cuál es? Empieza con darle gracias. Dios, yo no sé qué me has dado. Yo no sé qué capacidad tengo ni cuál es el don que me has dado para servirte. Pero te doy gracias porque tu palabra dice que me lo has dado. ¿Sí? Así que te pido que me ayudes a encontrarlo, a desarrollarlo. Empieza por lo que te agrada hacer. Empieza por lo que te agrada hacer. ¿Qué te gusta hacer para Dios? ¿Te gusta cocinar? Empieza a cocinar con amor para tu familia, para Dios. Empieza a hacer lo que tú disfrutas. ¿Sí? ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es lo que sabes hacer? Aunque no disfrutes. Hazlo, ¿no? Para el Señor. ¿Sí? Y empieza con eso a servir a la gente que Dios tanto ama. Y cuando empiezas a hacer, empiezas a ver resultados. Empiezas a ver que Dios empieza a obrar en esas vidas y empieza a mostrarles a través de ese gesto tuyo, a través de esa comidita, a través de esa llamada por teléfono, empieza a mostrarles el amor. Y esa persona empieza a sentir a Dios abrazándoles. A veces se requiere paciencia, sacrificio, esfuerzo, ¿sí?
necesitas perseverar, ¿sí? Porque Dios a veces se toma su tiempo, si necesitamos perseverar. Sí. Versículo 6, volviendo a Romanos 12, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Fíjense que el versículo acá 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones. No dice, de manera que si tienes algún don. No, dice, de manera que teniendo diferentes dones. ¿Sí? Teniendo diferentes dones, tú, dice, sirve a los demás. Los dones del Espíritu Santo son regalos que Dios nos da, son capacidades que Dios nos da para poder servirle y servirnos unos a otros. Cuando lo hacemos, entonces el amor de Dios crece y el Señor se glorifica. Yo quiero mostrarles una última foto. Sí. Esta es una flor que florece en estos días. Sí. Es una flor que en esta época del año, yo no sé cómo se llama, pero florece solamente en esta época del año. Y nada más dura unos pocos días. ¿Y sabes por qué? Porque es una plantita, una flor, que crece en lugares donde no hay tierra. Si tú te pones a mirar con atención, vas a ver por ahí, pero crece en lugares donde casi no hay tierra. Esa es una planta que no tiene mucha vida. ¿Sí? Solamente dura esta flor unas 2 semanas más o menos, pero siempre es en esta época del año. Sin embargo, florece en toda su plenitud y nos regala su belleza, aunque no vive mucho tiempo. Cuando yo veo esta plantita que florece justo en este tiempo del año, a mí me hace pensar en nuestra hermana Susan, que ya hace 2 años, pronto va a ser 2 años, que partió a la presencia del Señor muy joven. Y ella era una persona que su vida no fue muy larga, pero en el corto tiempo que Dios le dio, era una persona que vivía todos los días pensando cómo usar lo que tenía para mostrar a otras personas el amor de Dios. Nuestras vidas, a la luz de la eternidad, son como esa planta, una nada, que hoy está y mañana no. Pero ¿cómo vas a vivir tu vida a la luz de la eternidad? Cualquier día de estos, el Señor nos va a llamar a su presencia y nosotros vamos a ir delante de Él. Y ya el tiempo no se puede volver para atrás. Pero lo que ahora tenemos, el día a día, yo te pregunto, ¿cómo lo estás usando? ¿Para qué lo estás usando? ¿Para qué estás usando tu vida? Corta o larga, tenemos la oportunidad de mostrar a la gente la belleza de Dios. El lema para nuestra iglesia de este año es: yo soy la vid, dice Jesús, y ustedes son los racimos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Como esta plantita, a la luz de la eternidad, corta o larga tu vida, si tú permaneces unido a Jesús y usas los dones que Él te dio para servir a otros por amor a Dios, entonces puedes regalarle a la gente la belleza de Jesús. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra y gracias porque en tu palabra tú dices que cada persona
que ha entregado su vida en tus manos, que ha creído en Jesús. Tú nos regalas dones, capacidades, pero no para vivir para nosotros mismos, sino para vivir para ti. Cualquier día de esto, Señor, cuando nos llames a tu presencia, queremos poder presentarnos delante de ti y haber podido tener el privilegio de haber dado a otros lo que tú nos das. Yo te pido por cada persona aquí en este lugar, Señor, que nuestras vidas no sean en vano. Ayúdanos a vivir no para lo que se termina rápido, ayúdanos a vivir para lo que es eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.